De Estrasburgo fue a ver sus estados de la Baja Alemania y me comunicó que vendría a verme de incógnito en Bruselas. Le preparamos una buena casa, pero como había caído enfermo en el pequeño castillo de Metz, a 2 leguas de Cleves, me escribió que contaba con que yo diera los primeros pasos. Fui entonces a presentarle mis profundos respetos. Maupertuis, que ya tenía sus propósitos y estaba poseído por la rabia de ser presidente de una academia, se había presentado por sí mismo y se alojaba con Algarotti y Keyserling en un granero de este palacio. En la puerta del patio encontré por toda guardia un soldado. El consejero privado Rambonnet, ministro de Estado, se paseaba por el patio soplando entre los dedos. Llevaba grandes puños de tela sucios, un sombrero agujereado, una vieja peluca de magistrado, uno de cuyos lados se metía por uno de los bolsillos y el otro apenas llegaba al hombro. Me dijeron que este hombre era el encargado de un importante asunto de Estado y era verdad. Me condujeron a las habitaciones de su majestad. No había más que las 4 paredes. Percibí en un gabinete, a la luz de una vela, un pequeño camastro de 2 pies y medio de ancho, sobre el que yacía un hombrecito ridículamente vestido con una bata de basto paño azul. Era Rey, que sudaba y temblaba bajo una miserable manta en medio de un acceso de fiebre. Le hice la reverencia y comencé la relación tomándole el pulso como si fuera su médico de cabecera. Pasado el acceso, se vistió y se sentó a la mesa. Algarotti, Keyserling, Maupertuis y el ministro de Rey ante los Estados Generales fuimos a cenar. Allí se trató a fondo de la inmortalidad del alma, la libertad y los andróginos de Platón. El consejero Rambonnet durante este tiempo iba montado sobre un caballo de alquiler. Cabalgó toda la noche y al día siguiente llegó a las puertas de Lieja, donde levantó acta en nombre de su señor el rey, mientras que 2000 hombres de las tropas de Wesel ponían la ciudad de Lieja a su servicio. Esta singular expedición tenía como pretexto ciertos derechos que el rey pretendía sobre el arrabal. Me encargó incluso trabajar en un manifiesto y compuse uno, más bien mediocre, sin dudar de que un rey con el que cenaba y que me llamaba amigo suyo debía de tener siempre razón. El asunto se arregló pronto mediante el pago de 1.000.000 que exigió en ducados, que sirvieron para cubrir los gastos de su viaje a Estrasburgo, del que se había lamentado en su poética carta. No podía dejar de sentirme unido a él, pues tenía ingenio, gracia y además era rey, lo que siempre ejercía una gran seducción, considerando la debilidad humana. De ordinario nosotros, los hombres de letras, adulamos a los reyes. Este me alababa de los pies a la cabeza, mientras el abate de Fontaine y otros miserables me difamaban en París al menos una vez a la semana. Al rey de Prusia, cierto tiempo antes de la muerte de su padre, se le había ocurrido escribir contra los príncipes de Maquiavelo. Si Maquiavelo hubiera tenido un príncipe por discípulo, lo primero que le hubiera recomendado habría sido escribir contra él. Pero el príncipe heredero no habría comprendido tanta sutileza. Había escrito de buena fe cuando todavía no era soberano, y su padre no le hacía admirar el poder despótico. Alababa entonces de todo corazón la moderación, la justicia, y en su entusiasmo consideraba toda usurpación como un crimen. Me envió su manuscrito a Bruselas para que se lo corrigiera y se lo mandara imprimir, y se lo entregué a un librero de Holanda llamado Van Duren, el bribón más insigne de su especie. Finalmente me entró remordimiento por haber hecho imprimir el anti-Maquiavelo, mientras el rey de Prusia, que tenía 100 millones en sus cofres, tomaba uno a los pobres habitantes de Lieja por la mano del consejero Rambonnet.
Me parecía que mi Salomón no se detendría ahí. Su padre le había dejado 66.400 hombres completos de excelentes tropas. El hijo las aumentaba y parecía tener ganas de utilizarlas en la primera ocasión. Le advertí que tal vez no fuera conveniente imprimir su libro precisamente en el momento en que se le podría reprochar que violaba sus preceptos. Me permitió que detuviera la edición. Fui a Holanda únicamente para hacerle este pequeño favor, pero el librero pidió tanto dinero que el rey, que por otra parte no estaba tan disgustado en el fondo de su corazón por la impresión de su libro, prefirió que se imprimiera por nada que pagar para impedirlo. Cuando me encontraba en Holanda ocupado en esta tarea, murió el emperador Carlos VI en el mes de octubre de 1740 de una indigestión de champiñones que le provocó una apoplejía. Y ese plato de champiñones cambió el destino de Europa. Pronto se vio que Federico II, rey de Prusia, no era tan enemigo de Maquiavelo como el príncipe heredero había parecido serlo. Aunque ya daba vueltas en su cabeza el proyecto de invadir Silesia, no dejó de llamarme a su corte. Ya le había expresado que no podía establecerme junto a él, que prefería la amistad a la ambición, que estaba unido a la señora du Châtelet y que, filósofo por filósofo, prefería una dama a un rey. Aprobó esta decisión aunque no le gustaban las mujeres. Fui a hacerle la corte en el mes de octubre. El cardenal de Fleury me escribió una larga carta llena de elogios para el anti-Maquiavelo y para su autor. No dejé de enseñársela. El rey ya reunía ya a las tropas sin que ninguno de sus generales o ministros pudiera penetrar sus designios. El marqués de Beauvau, enviado al rey para cumplimentarle, creía que iba a declararse contra Francia en favor de María Teresa, reina de Hungría y Bohemia, hija de Carlos VI, que quería apoyar la elección al imperio de Francisco de Lorena, gran duque de Toscana, esposo de esta reina, pues podía encontrar en ello grandes ventajas. Yo debía creer más que nadie que en efecto el nuevo rey de Prusia iba a tomar esta resolución, pues me había enviado 3 meses antes un escrito político a su manera en el que consideraba a Francia como la enemiga natural y la depredadora de Alemania. Pero estaba en su naturaleza hacer lo contrario de lo que decía y escribía, no por disimulo, sino porque escribía y hablaba con una especie de entusiasmo y obraba inmediatamente con otra. Partió el 15 de diciembre enfermo de cuartanas hacia la conquista de Silesia, a la cabeza de 30.000 combatientes bien provistos de todo y bien disciplinados. Dijo al marqués de Beauvau, montando a caballo: «Voy a jugar vuestro juego. Si me vienen los ases, los compartiremos». Escribió más tarde la historia de esta conquista. Me la enseñó entera. Este es uno de los curiosos artículos del comienzo de estos anales. Tuve el cuidado de transcribirlo, antes que otros, como un monumento único. Añádanse a estas consideraciones de las tropas siempre dispuestas a obrar, mis reservas rebosantes y la vivacidad de mi carácter. Eran las razones que tenía para hacer la guerra a María Teresa, reina de Bohemia y Hungría. Y algunas líneas después había estas limpias palabras: la ambición, el interés, el deseo de que se hablara de mí triunfaron, y la guerra fue decidida. Desde que hay conquistadores o espíritus ardientes que han querido serlo, creo que es el primero que se haya hecho así justicia. Quizá ningún hombre haya sentido tanto la razón y escuchado sus pasiones con tanta claridad. Esta conjunción de filosofía y de desarreglos de la imaginación han compuesto siempre su carácter.